Bien, arrancamos con inversión en capital de trabajo. Bien. Vamos a suponer que estamos interesados en armar un proyecto que es la fabricación de discos para emulador. ¿Sí? Hacemos un trabajo de investigación, encontramos con los siguientes datos, que nos dicen que el precio de venta del disco para emuladora sale 160, se puede vender en 160 pesos. El costo variable unitario de cada disco es 91 pesos. ¿Sí? Los costos fijos mensuales son de 35.000 pesos y se prevé vender 700 unidades por mes. ¿Se ve acá el Excel? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Sí, se ve. Hacemos el análisis. Vamos a ampliar un poquito más. Hacemos el análisis y el estado de resultado para ver si nos conviene o no, para tener una orientación. Y encontramos que las ventas serían 112.000 pesos, o sea, 700 unidades por 160 pesos por unidad, 700 unidades por mes. Los costos variables, 91 por 700 unidades por mes. La diferencia entre ambos me da la contribución marginal. A eso le descuento los costos fijos mensuales y me da como resultado 13.300 pesos. ¿Sí? Entonces terminamos de hacer este análisis, después de hacer de estimar estos valores, llegamos a la conclusión de que es viable llevar a cabo este proyecto. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando empezamos a diagramar el proyecto, cuando empezamos a poner, empezamos a poner en marcha, nos damos cuenta que los ingresos y los egresos no son todos en el mismo momento. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a suponer que nos convence llevar a cabo este proyecto. ¿Sí? Lo primero que tendremos que hacer, ¿qué es? Empezar a buscar un local, un galpón para alquilar y ahí instalar toda la fábrica, ¿verdad? Después, ¿qué tenemos? Contratar los distintos servicios. Y empezar a buscar el personal. Empezar a ver quiénes van a ser mis proveedores de las materias primas. ¿Sí? Y una vez que tengo todo eso, que a lo mejor pasa un día, a lo mejor pasa un mes, a lo mejor pasa 2 o 3 meses, implica que yo estas erogaciones, estos costos, lo voy a tener que afrontar en el momento en que yo lo tengo pactado. Y a lo mejor yo voy a tener 2 o 3 meses en los cuales voy a tener que ir afrontando distintas erogaciones hasta que empiece a generar ingresos. ¿Sí? Eso es muy normal y es muy común. Hasta que el famoso dicho, hasta que la rueda empiece a girar. ¿Sí? Hasta que la rueda empiece a girar, significa que lo que nosotros conocemos como capital de trabajo. Capital de trabajo es el dinero que yo tengo invertido en esta empresa, en este proyecto, hasta que el mismo proyecto empiece a generar ingresos, recursos para afrontar las erogaciones. ¿Sí? Fíjense que nosotros acá los números que tenemos da un resultado mensual de 13.300 pesos. ¿Sí? Pero, al momento de llevarlo a cabo, tengo que invertir dinero hasta que el negocio empiece a funcionar. ¿Me entienden? Nosotros vamos a tratar de resolver 3 preguntas. El monto de la inversión en capital de trabajo. El momento en que debo realizar la inversión. Y por último, cuando recupero mi inversión en capital de trabajo. ¿Sí?
Vamos a ponerlo con números porque a lo mejor no me están entendiendo, ¿no? Vamos a un supuesto. Luego de analizar, luego de convencernos de que tenemos que llevar adelante este proyecto, lo cual me daría un resultado positivo de 13.300 para una venta mensual de 700 discos para moladora, empezamos a indagar un poco y decimos que, por ejemplo, la materia prima me sale 50 pesos por unidad, ¿sí? Yo voy a comenzar a comprar el primer mes y las compras van a ser siempre mensuales, o sea, la cantidad de comprar van a ser siempre el mismo monto por mes. Salvo la primera compra, ¿sí? Salvo la primera compra que va a ser de 900 unidades para stock de seguridad. O sea, yo la primera compra, en vez de comprar lo que voy a comprar habitualmente, voy a comprar por única vez 900 unidades para hacer los discos para emulador. ¿Sí? El resto de los meses, el resto de las compras mensuales van a ser de 700 unidades. ¿Sí? Y acá viene lo importante. Acá en inversión en capital de trabajo no importa, o sea, no, o mejor dicho, no es tan importante el monto de los ingresos y los egresos, sino es más importante en qué momento se da cada ingreso y cada egreso. ¿Sí? Y eso es lo que me va a terminar condicionando lo que es mi inversión en capital de trabajo. Entonces, el pago de la materia prima en este caso va a ser de mitad cuando recibo la mercadería, mitad de contado, y la mitad 30 días. O sea, mitad en el momento que yo recibo la mercadería y la otra mitad en el mes siguiente. A su vez tengo la mano de obra que me va a salir 41 pesos por unidad, en el cual comienzan a producir en el primer mes, o sea, el mes 1 yo ya empiezo a producir. Todos los meses se van a producir 700 unidades y los salarios, los sueldos, los jornales se van a pagar al mes siguiente. O sea, yo los contrato este mes, o sea, empiezan a trabajar en el mes 1, ya en el mes 2 le voy a pagar los sueldos del mes 1. ¿Sí? Fíjense que habíamos dicho que los costos variables unitarios eran de 91. Se componen de los 50 pesos de materia prima y los 41 de mano de obra. Vamos con los costos fijos que en su momento dijimos que eran de 35.000. Esos 35.000 tengo 20.000, ¿sí? Que es el alquiler del galpón, del local. Se comienza a abonar desde el primer mes y se paga el contado. O sea, todos los meses yo pago, los primeros días del mes pago el alquiler del mes en curso. ¿Sí? Los servicios, 7.500 pesos por mes, se contratan en el primer mes, pero se pagan en los 30 días, o sea, mes vencido. ¿Sí? Los servicios del mes 1 los empiezo a pagar en el mes 2. Los honorarios, ¿sí? También se contrata por 7.500 pesos por mes. Se empiezan a contratar en el primer mes y se empiezan a abonar en ese primer mes. ¿Mm? Y las ventas o los ingresos, ¿sí? Van a ser de 112.000 por mes, que esto es producto de el precio 160 por las 700 unidades que se van a vender por mes. ¿Sí? Fíjense esto, desde el segundo mes. O sea, yo empiezo a vender en el mes 2. Empiezo a fabricar en el mes 1 y empiezo a vender en el mes 2. ¿Cómo lo voy a cobrar? La mitad de contado, la mitad 30 días. ¿Sí? Bien. Acá abajo, ¿qué hice? Armé un cuadro en el cual voy a ir asentando los distintos ingresos mensuales y después, en la parte de abajo, voy a tener asentados los distintos egresos mensuales, aquí abajo. ¿Sí? Voy a tener esta fila, que es la del saldo mensual, o sea, la diferencia entre ingresos y egresos por mes. Y después voy a tener el saldo acumulado, que me voy acumulando los saldos desde que empecé del mes 1 hasta el mes en que estoy analizando. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con las ventas, con los ingresos. Se venden 112.000 pesos por mes. Se empieza a vender 700 unidades por mes desde el mes 2. ¿En qué momento se produce la venta? Lo tendremos que marcar acá. ¿En qué mes? ¿En el segundo? En el segundo, acá. Bien. Te dice, ¿sí? Te dice que la forma de cobro es mitad de contado, mitad 30 días.
¿Sí? Entonces, vos vendiste 700 unidades por mes por 160 pesos, vendiste por 112.000. ¿Cómo lo cobras? Te dice que lo cobras mitad de contado, mitad 30 días. O sea, la mitad en el mes en que vendiste, la otra mitad al mes siguiente. O sea, de los 112.000, la mitad lo cobraste, o sea, en el mes 2 empezaste a vender. Perdón, la mitad de esa venta, 56.000 pesos, lo cobraste en el mes 2. La otra mitad la cobraste en el mes 3, en el mes siguiente. ¿Sí? Como la enunciado me dice que se empiezan a vender 700 unidades por mes, desde el segundo mes, significa que todos los meses voy a vender 700 unidades. Entonces, en el tercer mes yo voy a vender también 700 unidades por 160 pesos. Lo cobro mitad de contado, mitad 30 días. O sea, voy a cobrar 112.000, dividido 2, ¿sí? Que es la venta del mes 3, el pago contado, la cobranza contado, y la cobranza de esta venta lo va a hacer en el mes 4. ¿Sí? Bien, en el mes 4 voy a vender también por 112.000 pesos, de los cuales la mitad lo cobro de contado, la otra mitad en el mes siguiente. O sea, cobro 56.000, mes 4, y a 30 días sería en el mes 5, 56.000. En el mes 5 cobro las ventas del mes 5, pero la mitad, o sea, 56.000, y la otra mitad la cobro en el mes 6. Y fíjense, según el enunciado, acá siempre todos los meses voy a tener. En cada mes voy a tener el cobro de contado de la venta del mes, más la cobranza de la venta del mes anterior, que sería la mitad de la cobranza del mes anterior, de la venta del mes anterior. ¿Sí? Entonces podemos decir que todos los meses voy a tener un ingreso de 112.000. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, excepto los dos primeros, ¿no? Excepto los dos primeros. O sea, el mes 0, el mes 1 tenés 0. ¿Por qué? Porque vos empezás a vender en el mes 2. El mes 2 tenés 56.000. ¿Por qué? Porque se empieza a vender en el mes 2, pero la mitad se cobra de contado y la otra mitad se cobra a 30 días. O sea, en inversión en capital de trabajo nosotros tenemos que orientarnos en el momento en el que se cobran las ventas y en el que se pagan los costos. ¿Sí? No tanto en qué momento ocurren, sino cuándo se abonan o cuándo se cobran. ¿Sí? Bien. La materia prima. Materia prima, ¿qué dice? Acá está. 50 pesos por unidad. Se comienza a comprar en el primer mes. ¿Sí? Entonces yo ya acá en el primer mes, acá ya empiezo a comprar. Las compras son mensuales. La primera compra es de 900 unidades para stock. El resto de las compras mensuales es de 700 unidades. ¿Sí? Pago mitad de contado, mitad 30 días. O sea, yo en el mes 1 voy a comprar 900 unidades por 50 pesos el costo. O sea, 45.000. Esto me dice que se paga mitad de contado, mitad a 30 días. O sea, tengo 45.000 dividido 2, y de la compra del primer mes se paga la mitad en el segundo mes. 22.500. Seguimos. Me aclara que dice que el resto de las compras mensuales es de 700 unidades. ¿Sí? El resto de las compras mensuales es de 700 unidades. Entonces yo en el mes 2, acá, voy a comprar, pero no 900 unidades, sino 700 por 50. O sea, voy a comprar por un total de 35.000. Esos 35.000 lo pago mitad en el mes 2, la otra mitad en el mes 3. ¿Sí? Y después se mantiene el formato de compra a través de los meses. ¿Sí? En el mes 3, 35.000, compro por 35.000, la mitad lo pago en el mes 3, la otra mitad lo pago a 30 días. Y así fíjense cómo se va dando que a partir del mes
a partir del mes 3, las compras de materia prima siempre va a ser de 35.000. O mejor dicho, la erogación de materia prima siempre va a ser de 35.000. Producto de que pago la primera mitad de contado de la compra del mes y pago la otra mitad de la compra del mes anterior. Seguimos. Mano de obra, me dice 41 pesos por unidad. ¿Sí? Se comienza a producir en el primer mes. ¿Sí? En el primer mes ya empiezo a contratar el personal. Todos los meses producen 700 unidades. Y usted me dirá, ¿y por qué 900 acá? Y bueno, estas 200 diferencias fue para tener un estado de seguridad, como para decir, si pasa algo, no consigo materia prima, bueno, uso esas 200 que tengo de seguridad. ¿Sí? Entonces, todos los meses voy a contratar personal por 41 pesos por 700 unidades. El pago del mismo va a ser al mes siguiente. Entonces, mes 1, materia prima. 41 por 700. Estos 28.700 de lo trabajado en el mes 1 va a ser recién cobrado en el mes 2. Lo trabajado en el mes 2, cobrado en el mes 3. Luego trabajado en el mes 3, cobrado en el mes 4. Lo trabajado en el mes 4, cobrado en el mes 5 y así sucesivamente. Seguimos. Alquileres, 20.000 pesos por mes. Se comienza a abonarse del primer mes el pago de contado. O sea, yo ya en el primer mes empiezo a pagar los 20.000 pesos de alquileres. Mes 1, alquiler acá, 20.000. Alquiler mes 1, alquiler mes 2, 3 y así hasta el final. Servicios, 7.500 pesos por mes, se contrata en el primer mes y el pago a 30 días mes vencido. O sea, al mes siguiente del servicio contratado ya se empieza a pagar. O sea, se contrata en el mes 1, pero se empieza a pagar en el mes 2. O sea, puntualmente en el mes 2 se paga lo del servicio del mes 1, 7.500. Y así. En el mes 3 se paga los servicios del mes 2, mes 4 lo del servicio del mes 3 y así. Los honorarios. Honorarios. También 7.500 pesos por mes. Se contrata en el primer mes y el pago es de contado. O sea, pago 7.500 pesos a partir del mes 1. ¿Estamos hasta acá? Sí, los honorarios que serían, o sea, el pago de los profesionales, El como pago de decir, profesionales. contador, abogado, eso. Contador, abogado, qué sé yo. Recursos humanos, depende de la estructura en sí, ¿no? Médico laboralista, depende si no crees conveniente o no. Estamos hasta acá. Bueno, yo le quiero que ustedes vean algo, ¿no? Una vez que hicimos el flujo de ingresos, que es este acá, la parte de ingresos y el flujo de egresos, notamos que, por ejemplo, en el mes 1, yo no tengo ingresos, ¿sí? Pero sí tengo egresos por 50.000. ¿De dónde y quién abona esos 50.000? ¿Quién afronta esos 50.000 pesos? Y eso lo tendría que abonar uno. Eso no es lo que se llama lo que es el colchón de capital para que hay que tener hasta que el negocio arranca. Claro. Eso es parte de la inversión de capital de trabajo. O sea, es el dinero que yo tengo que poner en la empresa hasta que la misma empresa empiece a generar ingresos y pueda afrontar todas las erogaciones. ¿Sí? O sea, en el mes 1 no tuve ingresos, pero tuve egresos por 50.000. En el mes 2, por ejemplo, yo tengo ingresos por 56.000, pero los egresos fueron 103.700. O sea, tuve un saldo negativo de 47.700. Ahí de vuelta fuiste y pusiste MyGit. ¿Sí? Todo esto que vos estás poniendo acá, esto de inversión. Después en algún momento lo vas a recuperar. ¿Sí? Entonces, fíjense. Saldo mensual me dice el saldo, ¿sí?, entre los ingresos, total de ingresos, menos los total de egresos. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Periodo 4, ingresos, 112.000, menos egresos, 98.700, 13.300. ¿Sí?
Y el saldo acumulado es el saldo o la acumulación de los saldos mensuales desde el mes 1 hasta el periodo de análisis. Por ejemplo, 84.400 negativo es la sumatoria de estos tres, menos 84.400. ¿Se entiende acá hasta ahora el formato? Sí, sí. Bien. Vamos a las preguntas que tenemos que responder, porque hasta ahora no respondimos nada. Primera pregunta, ¿cuál es el monto de la inversión en capital de trabajo? O sea, ¿cuál es el monto, como dijimos recién, que por ejemplo, la sumatoria del monto que yo tengo que afrontar en este proyecto hasta que empiece a funcionar solo? ¿Sí? Recién veíamos que en el mes 1 tenía que poner 50.000 pesos. El monto, ¿sí? El monto de la inversión en capital de trabajo me lo va a dar el máximo de los saldos acumulados negativos. El máximo de los saldos acumulados negativos. ¿Sí? Que lo vamos a tener identificado acá. 97.700 negativos. Estos 97.700 es lo que yo tengo que afrontar, o tengo que invertir, mejor dicho, en el capital de trabajo de este proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la inversión? El máximo los saldos acumulados negativos. 97.700 en este ejemplo. Menos 50.000, menos 97.700, menos 84.400. Y acá fíjense cómo va bajando. ¿Por qué baja esto? ¿Por qué acá cada vez va bajando y cada vez se hace más positivo hasta que llega un punto que se hace positivo? Porque el saldo a partir del tercer mes empieza a ser positivo. Claro, el saldo mensual a partir del tercer mes empieza a ser positivo. ¿Sí? Entonces, primera pregunta se responde de la siguiente forma. Monto de la inversión en capital de trabajo va a estar determinado por el máximo de los saldos acumulados negativos. Segunda pregunta. ¿En qué momento debo realizar la inversión? ¿Sí? ¿La inversión de cuánto es? 97.700. ¿Lo tengo que poner todo de una? ¿Lo tengo que poner todo en el mes 1? ¿En el mes 10? ¿En el mes 8? ¿En qué momento? Eso va a estar determinado por los saldos mensuales desde el periodo 1 hasta el periodo en el cual llego al máximo de los saldos acumulados negativos. O sea, estos 97.700 los voy a tener que poner 50.000 en el mes 1, 47.700 en el mes 2. ¿Sí? Acá fíjense que en el mes 3 ya el mismo negocio empieza a generar más ingresos que cubierto toda la totalidad de los ingresos, ya empieza a generar una utilidad y también te sirve para empezar a recuperar la inversión. ¿Sí? La última pregunta es, ¿cuándo recupero mi inversión en capital de trabajo? ¿Sí? ¿Mi inversión de cuánto es? Mi inversión está dada por el máximo de los saldos acumulados negativos, 97.700. ¿Cuándo lo recupero? Va a ser en el periodo en el cual el saldo acumulado pasa de negativo a positivo. Periodo en el cual el saldo acumulado pasa de negativo a positivo. Eso se da en el mes, acá, en el periodo 10, ¿sí? Periodo 10 en el cual el saldo acumulado pasa de negativo a positivo. ¿Cuándo recupero la inversión? Acá, en el periodo 10. Y me empieza a generar una ganancia. ¿Dudas hasta acá? ¿Está claro con el tema de inversión en capital de trabajo? Sí, sí. Bien, pasamos a otro tema. Esto lo pueden ver en trabajo práctico número 12 o 14, ya le digo. Trabajo práctico número 14 es. El 13 directamente no va al parcial, no lo va a ver directamente, olvídense. Se habla de capital de trabajo y también se habla de capital circulante, son sinónimos. Cuando hablamos de capital de trabajo y capital circulante es lo mismo. ¿Sí? Acá tienen dos ejemplos, dos situaciones, para armar dos ejercicios distintos. Bien.
Cerramos. Vamos a suponer que usted tiene un dinerillo ahorrado, ¿sí? Unos dólares, ¿sí? Y están con ganas de invertir en una empresa, ¿sí? Y se le presenta la posibilidad de invertir en dos posibles empresas. La empresa A y la empresa B. La empresa A me tira el dato que tiene una total de ventas de 100.000. Y la empresa B tiene un total de ventas de 200.000. ¿En cuál empresa invertirían ustedes? No, depende del margen de ganancia. ¿Depende de qué? Depende del margen de ganancia que tenga cada una. Vamos a agregar un dato más. La empresa A tuvo una utilidad de 20.000 pesos en el periodo anterior y la empresa B una utilidad de 19.000. ¿Qué hacemos? Y voy por la empresa A. Vas con la empresa A. A ver qué me dice acá en el chat. Invierto en la A, segurísimo está esto. Vamos a agregar un dato más. La inversión en la empresa A es de 400.000. La inversión en la empresa B es de 200.000. ¿Qué hacemos? Y ahí depende en cuánto quiero recuperar mi dinero. O sea, lo que vamos a ver ahora es lo que se conoce como rentabilidad. Rentabilidad es porcentaje de utilidad por porcentaje de utilidad por cada peso invertido en la empresa. ¿Sí? Rentabilidad me dice que es el porcentaje de utilidad por cada peso invertido en la empresa. ¿Y cómo explicarían esto? ¿Cómo interpretarían esto? ¿Es así? ¿No es así? Vamos a calcularlo, ¿les parece? Rentabilidad. Utilidad, o sea, porcentaje de utilidad por cada peso invertido. Entonces tengo utilidad sobre inversión. Utilidad dividido inversión. Rentabilidad de A, 5%. Rentabilidad de B, 9,5%. ¿Qué me dice eso? A ver. Y que tiene un retorno mayor por cada peso invertido en la empresa B que en la empresa A. Vamos a la B, me dicen ahora. ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? ¿Con cuál me quedo? ¿Con la A o con la B? B. La B me devuelve más rápido la inversión. En realidad lo que te dice te dice, bueno, vos pusiste un peso, ¿sí? Empresa puntualmente, pusiste 100 pesos, vas a tener una utilidad de 5 pesos. Pusiste 100 pesos, tenés una utilidad de 5 pesos. En la empresa B pusiste 100 pesos, o por cada 100 pesos que pones, tenés una utilidad de 9 pesos con 50. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Acá pusieron 400.000 pesos, nada, pero la utilidad fue de 20.000. ¿Sí? O sea, por cada 100 pesos tenés un 5%, tenés 5 pesos de ganancia. En la B pusieron la mitad de la inversión que pusieron en A y la utilidad es prácticamente la misma.
Entonces, ¿en cuál te conviene más? Te conviene más la B, porque la rentabilidad, o sea, el porcentaje de utilidad por cada peso invertido es mayor en la B que en la A. ¿Sí? La rentabilidad la podemos poner entonces, es poner como rentabilidad final, que va a ser utilidad sobre inversión, ¿sí? Utilidad sobre inversión. Y también podemos decir que esa utilidad por inversión, sobre inversión, perdón, ¿qué pasa si la multiplicamos y la dividimos por ventas? ¿Sí? ¿Qué pasa si eso lo divido, lo multiplico por ventas? ¿Qué me queda? Esto me va a quedar utilidad sobre ventas por, y acá me va a quedar ventas sobre inversión. ¿Sí? ¿Qué significa utilidad sobre ventas? ¿Qué pasa si yo pongo un coeficiente y digo, bueno, tanto de utilidad sobre el total de ventas? ¿Qué me quiere decir eso? El margen de ganancia o contribución marginal, ¿no es? Utilidad sobre ventas lo vamos a definir como margen de utilidad. Que es, por cada peso vendido, ¿qué porcentaje de ganancia tengo? ¿Sí? Por cada peso que yo venda, ¿qué porcentaje de ganancia tengo? Y venta sobre inversión se conoce como lo que es rotación de la inversión. Puntualmente es, o me indica, cuántas veces yo, en ese periodo de análisis, vendí por un monto similar al dinero invertido. ¿Sí? Vulgarmente se dice cuántas veces yo vendí la inversión que puse. ¿Sí? El producto de ambos me va a dar la rentabilidad final. ¿Sí? Entonces, esto es la rentabilidad desagregada. Esa es la rentabilidad desagregada. Y esta es la rentabilidad final. Esta es la rentabilidad desagregada. Y esta es la final. Bien. Vamos a calcular entonces. Margen de utilidad. Margen de utilidad en la empresa A es utilidad sobre ventas. Y en la empresa B es 19.000 sobre 200.000, que te vas un poco más. Y la rotación de la inversión va a ser ventas sobre inversión. Y la empresa B 1. ¿Sí? El producto de ambos me va a dar la rentabilidad de uno y otro. ¿Estamos acá? Sí, sí. Bien. Ahora existe la posibilidad, una vez que determinamos ambas rentabilidades de cada empresa, existe la posibilidad que cada empresa o tenga un monto o tenga un préstamo de 100.000 pesos cada empresa. El destino de estos 100.000 pesos que van a obtener cada empresa, que van a recibir por un préstamo, va a ser destinarlo o reemplazar el dinero invertido por los dueños, quitar 100.000 pesos del dinero invertido por los dueños y reemplazarlo por esto que se están endeudando, por este dinero del préstamo. Por ejemplo, la empresa A, si toma el préstamo, va a tener una inversión de 300.000, porque saca 100.000 de acá, ¿sí? Lo retiran los socios y va a tener solamente una inversión de 300.000 más 100.000 pesos que obtuvo vía préstamo. ¿Sí? Vamos a suponer que la empresa A tiene la posibilidad que se endeuda al 4,5%.
La empresa A se endeuda al 4,5%. La empresa B, en base a la calificación, se endeuda al 10%. ¿Sí? Un 4,5% anual, vamos a suponer, y un 10% anual. Estamos hablando de todos periodos anuales, todos valores anuales. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser la nueva utilidad de la empresa A? La empresa A ahora va a tener una utilidad de 20.000, pero le vamos a tener que restar el 4,5% del monto que recibió en vía préstamo. ¿Sí? La utilidad de A va a ser de 15.500 pesos. ¿Sí? ¿La inversión de cuánto va a ser? Los 400.000 menos el dinero que recibe en vía préstamo que se va a destinar a retiro de los socios, 300.000. Me voy a la empresa B. La utilidad va a ser los 19.000 menos el capital recibido por la tasa de interés. Y la inversión va a ser 200.000 menos el dinero recibido vía préstamo. ¿Cuánto va a ser la rentabilidad ahora? En la empresa A va a ser utilidad de 15.500 dividido 300.000, te da un 5,16%. Y en la empresa B va a ser una rentabilidad del 9%. ¿Sí? ¿A cuál le conviene endeudarse y a cuál no? Y a la empresa A le conviene endeudarse y a la empresa B no. ¿Por qué? Porque la empresa A aumentó su rentabilidad y la empresa B lo disminuyó. Exactamente. Y sin tener en cuenta esto, ¿cómo se podría explicar, digamos, antes de llegar a hacer el cálculo de utilidad, de la nueva utilidad, la nueva inversión y la nueva rentabilidad? ¿Hay alguna forma de darnos cuenta si conviene o no conviene? La forma, para saberlo más rápido, es comparar el porcentaje de rentabilidad obtenido en la situación original con la tasa de interés. ¿Sí? Si la rentabilidad es mayor a la tasa de interés, me va a convenir endeudarme. Ahora, si la rentabilidad es menor que la tasa de interés, no me conviene endeudarme. Si no, fijémonos. En la empresa A yo tenía una rentabilidad del 5%, me endeudo al 4,5%, mi nueva rentabilidad crece. La empresa B yo tenía una rentabilidad del 9,5%, me endeudo al 10%, mi nueva rentabilidad es inferior. ¿Dudas? ¿Alguna duda con respecto a rentabilidad? Por eso digamos que a veces te conviene tomar otro crédito para pagar un crédito cuando te cambia la tasa de interés. Sí, sí. Si tu rentabilidad, si tu porcentaje de rentabilidad es mayor a la tasa en la cual te vas a endeudar, pero te conviene. Te conviene porque trasladas, te elevas tu tasa de rentabilidad. Ahora, si vos te endeudas a una tasa mayor a lo que te da tu rentabilidad, vas a perder ganancia. O vas a empezar a perder, una de dos. Bien. Vamos a empezar ahora con lo que es matemática financiera. ¿Sí? La matemática financiera es aquella matemática que estudia las variaciones del dinero a través del tiempo. ¿Sí? O sea, analiza, estudia por qué 100 pesos en enero no es lo mismo que 100 pesos en junio. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué piensan ustedes? Sacando de lado el problema inflacionario, los problemas de inflación que tiene Argentina, ¿sería lo mismo o no?
¿Es lo mismo tener 100 pesos en enero que tenerlo en junio? No, eso depende digamos, los gastos que uno tenga que afrontar. Y más que los gastos, tiene que ver con los costos de oportunidad. ¿Sí? Costo de oportunidad es lo que yo dejo de ganar por no realizar una actividad y realizar otra. ¿Sí? Usted tenía 100 pesos, voy yo, te lo pido prestado, te digo en junio te lo devuelvo. O si no, bueno, al profe no le voy a cobrar interés, no hay inflación en Argentina, se lo presto, después me lo devolverá. Bueno, bueno. Viene el profe en junio, te dice, che, toma, acá te devuelvo 100 pesos, muchas gracias, quédate dentro. Va. Esos 100 pesos que estaban en enero, que vos tenías, ¿es lo mismo que ahora? Y no. Vos por lo menos dejaste de ganar el interés de plazo fijo, por lo menos. Mínimamente tendrías que tener, no sé, los 100 pesos más la tasa de interés de un plazo fijo. O a lo mejor lo hubiera invertido en otra empresa y te hubiera dado una ganancia mayor. O a lo mejor se lo hubiera prestado a otra persona y te hubiera pagado un interés. No sé. ¿Sí? Por eso, la matemática financiera trata de entender o de estudiar por qué un mismo monto de dinero no es lo mismo en un periodo que en otro. ¿Sí? Nosotros tenemos dos situaciones, dos tipos de análisis. Tenemos una situación en la cual yo parto de un capital inicial, C sub 0, capital inicial, y un capital final, CF. ¿Sí? Si yo parto del capital inicial y quiero saber cuánto va a valer en el futuro, ¿sí? Estamos hablando de una operación de capitalización. Ahora, si yo tengo un valor futuro y quiero saber cuánto vale en la actualidad, o sea, traerlo del futuro a la actualidad, lo que estoy haciendo es una operación de actualización. ¿Sí? Capitalización, actualización. Cuando hablamos de capitalización estamos hablando de interés. ¿Sí? Cuando hablamos de actualización estamos hablando de descuento. ¿Sí? Ustedes el fin de semana, ¿sí? Yo no veía ninguno, ¿no? Pero supongo, alguno de ustedes el fin de semana se fue a comprar ropa, ¿sí? Cuando fue a comprar ropa, fueron a comprar, se vieron esa prenda, esa remera, ese jean, lo que fueron a ver, no sé. Le preguntaron a la persona cuánto sale y te dijo, mirá, llévalo, dice, sale 1.000 pesos, llévalo del pantalón. Bueno, el pantalón es 1.000 pesos, lo que yo necesito, lleva la remerita a 1.000 pesos, pero venía a pagar el mes que viene. Y vos decís, qué buenos que son. Me dan la mercadería y yo recién el mes que viene lo voy a pagar. Pero vos decís, y después te pones a pensar y decís, bueno, pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si yo digo, no, no, te lo pago? ¿Te van a cobrar 1.000 pesos? ¿Te van a cobrar más o te van a cobrar menos? Qué pregunta, ¿no? Y si no es chanta, te cobra 1.000 pesos. ¿Cómo? Si no es chanta, te cobra 1.000 pesos. Vos vas a comprar la remera, te dice, vale 1.000 pesos, venía a pagármela el mes que viene. De acá a 30 días. Yo te lo pongo en la cuentita, o total, vos sos un cliente súper confiable, te lo pongo en la cuentita, vos venís de acá a 30 días y la pagas. Vos decís, qué bueno que son. Mirá cómo me quieren, mirá cómo me atienden. Fui a buscar la remera y la voy a pagar el mes que viene. Y si la pagas de contado, ¿va a pagar 1.000 pesos? ¿Va a pagar más o menos? El 99,999% de los casos, si vos lo querés pagar en ese momento, te van a hacer un descuento. ¿Por qué? Porque el comerciante, ¿qué hace? Y está perfecto, me parece bárbaro, son estrategias comerciales. El comerciante te dice, no, mira, de acá a 30 días vení a pagarlo, ya te dan el precio futuro, o sea, lo máximo que vas a tener que pagar de acá a 30 días,
Y después te dicen, bueno, si vos le decides pagarlo contado, te dicen, bueno, te hacemos un descuentito. En realidad lo que están haciendo es trayendo ese valor futuro, esos 1.000 pesos a 30 días, traerlo a la actualidad. Te están aplicando un descuento. ¿Y por qué hacen eso? ¿Se pusieron a pensar alguna vez? ¿Porque son buenos? ¿Por qué? Para asegurarse el dinero enseguida. O sea, asegurarse el dinero enseguida si te hacen el descuento, así. Muchas veces no te dicen, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si vos vas y decís, che, me gusta esta remerita, viene un vendedor, te dice, no, mira, sale 900 pesos con todo efectivo. Y vos decís, no, pero mirá, yo tengo cuenta acá, yo siempre lo elaboré de esta forma, venía, buscaba la remera, el mes que viene, después de usarla 5 o 6 veces, venía y la pagaba. Ah, en ese caso te sale 1.000 pesos. ¿Y vos qué vas a hacer? Pero pará, ¿cuánto aumentó? Son unos delincuentes, unos ladrones, son unos garcas. No, no son delincuentes, no son ladrones. Es un negocio, están llevando un valor actual a un valor futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un costo de oportunidad. Que ellos tengan la plata hoy, significa que le pueden pagar los proveedores y le pueden pagar con mejores descuentos. ¿Sí? O pueden comprar más mercadería y traer, abastecer de mayor mercadería a su negocio. O lo pueden pagar los empleados. ¿Sí? Entonces, eso, cuando te dicen, che, no, lo ponemos en la cuenta y voy a decir, qué bueno que sos, qué grande, mira cómo me atienden. En realidad te están cobrando un precio mayor. Ahora, si vos decís, no, lo quiero pagar, vas a ver cómo te va a decir, bueno, te voy a hacer un descuento el día del 15. Y si no te Eso dicen sería nada, como el costo de financiación, digamos. el costo de financiación. Y si no te dicen nada, muchas veces lo que están con la plata en la mano, que dicen, decime cuánto es, de hacerme el mejor precio, te lo pago contado ya. Claro, a veces las empresas con la necesidad de efectivo, puedo decir, qué opciones de cobro tenés en un negocio? ¿No? Sigamos hablando de negocio de red. Cobras en efectivo, lo pones en la cuenta o pasás la tarjeta del cliente. Te llega a pasar una tarjeta naranja, la tarjeta naranja te paga a los 60 días. Imagínate. Lo pones en la cuenta, el tipo en teoría tendría que venirte a pagar los 30 días si quiere, pero a lo mejor no viene. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a hacer juicio por 1.000 pesos? Pasar la tarjeta, 1.000 pesos, pero la tarjeta lo paga a los 60 días. Imaginate, mirá todo el tiempo que perdiste, todo el dinero que perdiste, por esos 60 días. En vez de cobrarle 1.000, le cobraste 900 pesos pago contado. Pero tenés la plata ya. Es para pensar, ¿no? En fin, tenemos operación de capitalización que tiene que ver con los intereses y las de actualización que son los descuentos. Interés. ¿Qué es el interés para ustedes? ¿Alguien que más o menos me diga qué es el interés? El costo de recibir algo que no tenemos. ¿Cómo? El costo por recibir algo que no tenemos. El costo por puntualmente usar el dinero que no tenemos. O el costo que le vamos a cobrar a un tercero porque use nuestro dinero. ¿Es la cantidad que se abona por usar dinero de tercero o es la cantidad de dinero recibida por prestar dinero a un tercero? ¿Sí? Tenemos entonces C sub 0, el capital inicial, o también se puede representar como BA, el valor actual.
CF, capital final, o BF también, valor final. N es la cantidad de periodos que permanece invertido el capital, N. Y latina es la tasa de interés. El interés puede estar expuesto de forma simple, ¿sí?, o compuesto. Y la diferencia entre ambos es qué haces vos con los intereses generados al final de cada periodo. ¿Sí? En el interés simple, termina el periodo, retirás el interés y volvés a reinvertir capital, únicamente. El interés compuesto, invertir el capital, al momento cero, te genera interés, ese capital, y al finalizar el periodo no retiras nada, o sea, volvés a reinvertir capital más el interés generado hasta ese momento. ¿Sí? El capital final, ¿sí?, ya vamos a ver la fórmula, pero tengan en cuenta que el capital final siempre va a ser el capital final puesto un mismo monto, a un mismo plazo y a una misma tasa, siempre va a ser mayor en el interés compuesto que en el interés simple. ¿Por qué? Porque en el interés simple siempre se va a generar capital, siempre se va a generar interés sobre el capital original, o el capital inicial. El interés compuesto, periódicamente yo voy ensanchando la base de cálculo de interés. ¿Por qué? Porque voy a tomar el capital invertido inicialmente, más todos los intereses generados hasta el momento inicial de ese periodo. Entonces, con todo eso cada vez más grande, se van a calcular intereses sobre toda esa base cada vez más grande. Por eso siempre el interés compuesto termina siendo mayor que el interés simple. Interés simple. ¿Sí? Interés generado al final del periodo es retirado para volver a reinvertir solamente capital. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Capital inicial yo lo invierto, ¿sí?, en un periodo determinado, me va a dar la inversión, me va a dar el interés, y el capital final va a ser el capital inicial más el interés. El capital final me va a ser un monto X, que el interés va a estar calculado por capital inicial por la tasa de interés por la cantidad de periodos. Capital inicial más el interés me va a dar el capital final. ¿Sí? Saco factor común capital inicial, en ambos lados me va a quedar que el capital inicial por 1 más I por N me va a dar igual al capital final. Vamos a los números. Interés simple. Vamos a un poquito más. Situación. Tengo un capital invertido, 10.000 pesos, a una tasa de interés del 2% mensual. ¿Sí? Siempre tiene que coincidir la tasa, el periodo de tiempo expresado en la tasa de interés, la cantidad de periodos y el plazo. ¿Sí? Si yo digo que tengo un plazo de 1 año de la operación, si digo que tengo una tasa mensual, digo, bueno, ¿cuántos meses, ¿sí?, cuántos periodos en el cual está expresada la tasa de interés caben en el plazo total de la operación? O sea, ¿cuántos meses hay en 1 año? 12. Entonces, la cantidad de periodos van a ser 12. ¿Sí? Lo que necesito saber es el capital final. Tengo 2 opciones. Capital inicial, 10.000. El interés, habíamos dicho que era, lo tenemos acá, ¿no? Igualmente. El interés es capital inicial por I por N. Entonces tengo el interés es capital inicial por I por N. Y el capital final decimos que es, capital final es capital inicial más el interés. En este caso puntual es de 12.400. La otra fórmula es capital inicial, 10.000, por 1 más I por N. $12.400. Bien. ¿Qué pasa si yo estoy en una situación en la cual tengo lo que desconozco del capital final? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Capital inicial por 1 más I a la N.
por 1 más I por N. Si lo que desconozco es el capital inicial, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer capital final dividido 1 más I por N. Capital final va a ser capital inicial por 1 más I por N. ¿Sí? Lo que desconozco es el capital inicial, entonces despejo. Entonces me queda capital final dividido 1 más I por N, me va a dar igual al capital inicial. Entonces decimos, capital inicial va a ser capital final dividido 1 más I por N. Capital inicial va a ser de 12.711,86. ¿Qué pasa si tengo este dato en el cual tengo capital final 24.000, capital inicial 16.000, el plazo son 12 meses y la cantidad de periodos son 12, o sea que tengo que conocer cuál es, lo que quiero saber es la tasa de interés. ¿Sí? Tasa de interés que va a ser mensual. Nosotros sabemos que el interés es igual al capital inicial por I por N. ¿Sí? Si yo conozco el interés que tengo que hacer y desconozco la tasa de interés, tengo que despejar y me va a quedar el monto de interés dividido capital inicial por N. Eso me va a dar la tasa de interés. Lo que primero tengo que calcular es el interés en monto. Como tengo capital final y tengo capital inicial, resto, o sea, el capital final le resto al capital inicial me da un interés de 8.000. ¿Sí? Y para calcular la tasa de interés voy a hacer el interés dividido capital inicial por N. 4,17% mensual. ¿Está bien? ¿Cómo me doy cuenta si está bien? Bueno, voy a calcular el interés. El interés va a ser capital inicial por la tasa de interés por N. Va a ser un interés de 8.000. Y el último caso tengo capital final 30.000, capital inicial 24.000, tasa de interés 3% mensual. Lo que desconozco es N. Tengo que saber en cuántos periodos mensuales paso de un capital inicial de 24.000 a un capital final de 30.000 con una tasa de interés del 3% mensual. Lo que tengo que hacer es también determinar el interés, que es la diferencia entre el final y el inicial. ¿Sí? Con eso calculo N, la cantidad de periodos, que va a ser el interés dividido capital inicial por I. 8,33 meses. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, comprobamos interés. Va a ser capital inicial por la tasa de interés por N. Me da los 6.000 pesos. ¿Duda hasta acá? No. Bien, vamos con lo último. Interés compuesto. El interés generado al final del periodo no es retirado, sino que se utiliza para reinvertirlo junto con el capital y generar nuevamente intereses. Veámoslo de esta forma. Yo tengo en el periodo 1, ahí está. En el periodo 1, vamos a suponer que yo invierto un peso. ¿Sí? Periodo 1 pongo un peso. ¿Sí? El interés va a ser la tasa de interés por 1, va a ser la tasa de interés. Entonces el capital final va a ser el capital inicial más I.
Eso me da el capital final. O sea, 1 más I me va a dar el capital final. En el periodo 2, como estamos hablando de interés compuesto, el capital que se generó en el periodo anterior se vuelve a reinvertir, entonces tomo como capital inicial el capital final del periodo 1, ¿sí? 1 más I. Eso lo deposito o le calculo el interés, ¿sí? A una tasa de interés, entonces el interés va a estar dado por 1 más I, capital inicial, por I. El capital final va a ser 1 más I más 1 más I por I. O sea, el capital inicial por el interés. Y esto, ¿sí? Vamos a suponer que acá, esta primera parte es 1 más I por 1, ¿sí? Supongamos que es 1 más I por 1 más 1 más I por I, ¿sí? Considerando eso, vamos a suponer que yo saco factor común 1 más I. ¿Sí? Saco factor común acá, 1 más I me queda acá. ¿Qué me queda? Me queda 1 acá más I. Entonces me queda 1 más I por 1 más I. Y no es otra cosa que decir 1 más I al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos acá? Vamos al periodo 3. Yo no quito nada de lo invertido, entonces invierto en el periodo 3 1 más I al cuadrado. Esto acá. Eso lo expongo a una tasa de interés. Entonces voy a tener un interés de 1 más I al cuadrado por I. Me va a quedar 1 más I al cuadrado, que es el capital inicial, más 1 más I al cuadrado por I. Saco factor común, 1 más I al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué me queda? 1 más I. Que no es otra cosa que decir 1 más I al cubo. Y así hasta un periodo n en el cual tengo capital inicial 1 más I elevado a la n menos 1. Eso va a ser expuesto a una tasa de interés que va a ser 1 más I a la n menos 1 por I. Y eso me da un capital final de 1 más I a la n. El capital final va a ser, ahora reemplazamos el 1 de inversión por un capital inicial. El capital final va a ser capital inicial por 1 más I al cuadrado. Perdón. Capital inicial por 1 más I a la n. N va a ser la cantidad de periodos. ¿Qué es importante acá cuando hablamos de interés compuesto? Nosotros vamos a tener lo que es el periodo de capitalización. El periodo de capitalización te va a decir el periodo durante el cual, o sea, la fracción del tiempo durante el cual, el capital y los intereses reinvertidos generan intereses hasta que, una vez que se cierra ese periodo de capitalización, se vuelve a reinvertir todo nuevamente. ¿Sí? Si yo digo que el periodo de capitalización es mensual, significa que durante 30 días están reinvertido capital inicial más los intereses generados hasta el periodo anterior para generar nuevamente intereses. Cumplidos los 30 días o cumplido el mes, se vuelve a reinvertir todo, que sería el capital inicial más los intereses generados, para generar nuevamente intereses. ¿Sí? Una vez que yo determiné cuál es el periodo de capitalización, que siempre lo van a tener como dato, tengo que ayornar la tasa de interés. O sea, en el sentido de que si mi tasa de interés está expresada en otra fracción de tiempo distinta al periodo de capitalización, voy a tener que multiplicarlo dividiendo por la cantidad de periodos que hay en ese periodo de capitalización para que la lleve a una fracción de tiempos acorde al periodo de capitalización. ¿Sí? Y una vez que ayorné la tasa de interés a la fracción de tiempo que corresponde, y teniendo en cuenta el plazo total de la operación, voy a poder determinar la cantidad de periodos que tengo en ese plazo total de la operación. En fin, ejemplo, yo tengo un capital inicial de 15.000, una tasa de interés del 24% un 24% anual, el plazo total de la inversión es de 6 meses, pero me dice que el periodo de capitalización es mensual. O sea, si bien yo tengo una tasa de interés anual, me dice que cada 30 días el capital más los intereses generados se vuelven a reinvertir. ¿Y qué significa esto? Que cada 30 días yo tengo una base de cálculo para el interés distinta. ¿Sí? Porque en esos meses, en cada mes,
yo voy a tomar como base de cálculo el capital invertido original más los intereses generados hasta el periodo anterior. ¿Sí? Todo eso se utiliza como cálculo para el interés. Terminados los nuevos 30 días, vuelvo a reinvertir todo, o sea, vuelvo a reinvertir capital inicial, los intereses generados hasta el periodo anterior, más los intereses generados en ese periodo. Todo eso se vuelve a reinvertir. Fíjense que cada 30 días, en este ejemplo, la base de cálculo de intereses se ensancha, se hace cada vez más grande. Entonces, ese periodo de capitalización mensual hace que mi tasa de interés que es anual yo lo tengo que llevar a meses, a una tasa de interés mensual. Entonces fíjense que yo lo llevo a un periodo de un 2% mensual. Y como esta tasa es mensual y el plazo total de la operación es un semestre, yo digo, ¿cuántos meses hay en un semestre? 6. Entonces, n va a ser igual a 6. ¿Sí? Si el periodo de capitalización fuera trimestral, por ejemplo, yo voy a decir que la tasa de interés va a ser del 6% trimestral porque digo, bueno, ¿cuántos trimestres tengo en un año? 4. Entonces, esa tasa anual la divido por 4 me va a dar la tasa trimestral. ¿Sí? Y una vez que tengo la tasa de interés trimestral, digo, ¿cuántos trimestres tengo en 6 meses? 2. Entonces tengo 2 periodos. Bien, una vez que determine eso, puedo determinar el capital final. Quiero utilizar esta fórmula porque si no... La fórmula es... Capital inicial va a ser 15.000. ¿Qué pasó acá? Por 1 más i. Y va a ser el 2% mensual. Y luego a la n. N va a ser 6. Acá me falta por. ¿Sí? Fíjense cómo el capital final es 16.892,43. ¿Qué? A ver. 15.000 por 1 más i, ¿sí? 1 más i, la tasa de interés mensual, elevado a la n, elevado a la 6. ¿Sí? ¿Cuánto me daría el capital final con estos datos si yo considero una tasa de interés, o mejor dicho, considero un interés mensual? Hago el capital inicial por 1 más i por n. Fíjense, 16.800 contra 16.892,44. ¿Sí? Hay diferencia. Fíjense que este es mayor interés compuesto y este menor interés simple. ¿Por qué? Porque la base de cálculo periódicamente cada vez se hace más grande. Acá, interés compuesto. Interés simple siempre se mantiene igual. Y ahora vamos a suponer otro ejemplo en el cual tengo un capital final de 24.000, una tasa de interés del 18% semestral, el plazo total de la operación son 12 meses, pero me dice que el periodo de capitalización es mensual. Entonces mi tasa de interés va a ser del 3% mensual y por ende voy a tener 12 periodos. ¿Sí? Tengo que calcular cuánto es el capital inicial. Partiendo de esta base, ¿yo qué hago? Despejo, el capital inicial es igual al capital final, divido 1 más i elevado a la n. ¿Sí? Capital final, 24.000, 1 más i, 3% mensual, elevado a la n. 12. Fíjense cómo el valor es 16, el capital inicial en este caso sería 16.833,2. ¿Qué si quiero calcular el capital final para corroborar?
va a ser capital inicial por 1 más i, que sería 3% elevado a la... Bueno, ahora no me sale el sombrerito. Porque esta fórmula. Reemplazo acá. 16 por 1 más i, la tasa de interés, la 12, me da los 24.000 que tengo como dato, ¿no? Bueno, trabajos prácticos. El trabajo práctico de rentabilidad, el número 12. ¿Sí? Y después tenés el trabajo práctico número 15, interés simple, y trabajo práctico número 16, interés compuesto. Del 15 no hago por el momento el número 4, perdón, el número 6. ¿Sí? Y del 16 no hagan el trabajo práctico número, el punto 4 y el 5. ¿Alguna duda? Sí, había dicho uno que no lo teníamos que hacer era el 13. El 13. El 13 no hay que hacerlo, no va al parcial directamente. No llegamos por el tiempo, entonces directamente no entramos, no queremos Bueno, estirarlo al vicio. todos los trabajos prácticos de esto hay que entregarlo ante el parcial o algo. No, tienen que armar una carpeta de trabajos prácticos, ¿sí? En formato digital. Después me lo tienen que mandar por mail, así ya dejamos que ustedes lo han hecho a los ejercicios. Igualmente tener la respuesta de todos, o sea, medio vicio puede tener la respuesta de todos los ejercicios en el campus. O sea, la idea es que ustedes lo razonen a conciencia. Es lo que le va a servir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos mañana. Bueno, hasta mañana. Bueno, hasta mañana, que anden bien. Mañana, chao. Chao, chao. Bueno, Chao, profe. nos vemos.